8 de la mañana, 9 minutos, está con nosotros la doctora Lina María Garrido Martín, representante de la Cámara de Cambio Radical por el departamento de Arauca. Representante, gracias por darnos unos minutos. Buenos días. Luis Carlos, un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes y quienes nos ven a través de las redes sociales. Representante, muchas gracias. Efectivamente, estamos en vivo en YouTube. Quiero preguntarle, usted, de su departamento, usted que está amenazada por el ELN, usted que conoce cómo está la situación, ¿está de acuerdo con que se rompa esta mesa de diálogo? No estoy de acuerdo. Creo que hemos sido tan reiterativos, insistentes con el gobierno nacional en que acompañamos esa iniciativa de la paz total, de que se sentaran en las mesas, pero por supuesto reconocemos que el gobierno gestionó de manera errada todo el proceso, que le permitió al ELN condicionar la mesa de diálogo, que nunca se escucharon las voces de los araucanos, que pedimos participar de esas mesas, que aprovechándose de los diálogos facilitó el que este grupo armado se fortaleciera territorialmente en el departamento de Arauca para que una vez entrara en crisis, hoy tuviésemos que lamentar estos hechos que como el de ayer, por supuesto lo sufrimos todos los colombianos, pero que a hoy ya van más de 100 muertos, que hemos llamado la atención, que le hemos insistido al ministro de Defensa, a Oti Patiño y al presidente Gustavo Petro, pero que nunca se habían pronunciado. Esta mala manera en la que se desarrolló todo el proceso hoy conlleva a que los araucanos sigamos en el abandono y a merced de estos grupos armados. Representante, pero entonces, ¿cuál es el camino para lograr que el ELN entre seriamente a un proceso de paz, ya que usted cuestiona la manera en que hizo este gobierno? Desde el principio, ¿qué le pedimos al gobierno? Que condicionara esas mesas de diálogo en la demostración de voluntad de paz que tuviera el ELN con el departamento de Arauca, que dejara por fuera esa confrontación, las muertes selectivas a los araucanos, que dejara de secuestrar, de confinar y desplazar a la gente, pero nunca nos escucharon. El gobierno nunca tuvo en cuenta nuestro clamor, más bien ese silencio fue cómplice a la hora de generar ese fortalecimiento. Nosotros los araucanos hemos pasado por todos los procesos, o mesas de diálogo, o una lucha frontal y una guerra frontal contra los grupos, pero nada de eso ha llevado a la verdadera solución que estamos esperando todos nosotros, y es encontrar la paz. Hoy en día, representante, el gobierno... eso fue lo mismo que intentó hacer el presidente Iván Duque y que terminó en el ataque a esa estación militar también, que dejó decenas de militares heridos, es decir, muertos. Es decir, ese mismo camino, el de pedirle que bajen secuestros, pedirle que permitan un poco de vida, el ELN no lo ha hecho. Ese camino también se exploró. Precisamente, y son muchos los intentos que se han hecho, pero el gobierno no debía justificar y sustentar esas mesas de diálogo en un cese bilateral, porque en últimas terminó siendo las fuerzas militares y de policía unos simples espectadores mientras el ELN mataba a los líderes sociales en Arauca. Entonces lo que hay es que continuar y tratar de continuar esas mesas de diálogo, pero no bajo el auspicio ni bajo atarle las manos a las fuerzas militares. Tienen que darse las dos actividades al mismo tiempo, porque ¿qué sirvió para todo esto? Pues que no hubiese una confrontación contra el grupo armado, más bien sí se fortaleciera, obviamente fortaleciera la retaguardia estratégica que tiene con Venezuela y el poderío financiero que conlleva la misma presión que ejerce contra las multinacionales y las extorsiones que hacen el departamento, pues que sigan haciendo de este grupo el más fuerte y beligerante que tenemos en Arauca. Pero volvemos a lo mismo, las decisiones que toman desde el gobierno nacional sin tener en cuenta las opiniones y lo que vivimos quienes habitamos el territorio, pues nos deja siempre en el peor de los caminos. Quienes buscamos la paz, nos amenaza el ELN. Quienes hacemos las denuncias de los procesos que no se están llevando de la mejor manera, también los asesinan. Y hoy en día, ya acabado el cese bilateral y congeladas las negociaciones, también nos matan. Entonces, y somos los araucanos los que tenemos que vivir todo este error. El ELN nunca ha mostrado voluntad de paz, pero si se sentaron a la mesa, lo mínimo que tenía que condicionar el gobierno era a eso precisamente, a que desescalonara el conflicto y no a que le dejara todo el territorio para que él se fortaleciera militarmente, como sucedió en estas mesas de negociación.
y que terminaron siendo el gobierno el que estaba condicionado a no hacer, a no decir, mientras el ELN aprovechaba esta situación. Representante, buenos días, la saluda Juan Lozano. Esto que usted ha dicho, cómo ellos se volvieron amos y señores del territorio porque los dejaron libres, porque se replegaron, veo que ha provocado de su parte un mensaje al presidente de la República en el que le dice que no busquen a los criminales responsables en Arauca, que no se desgasten, que ya ellos además cruzaron el río, que están cómodos en Venezuela, que van y vienen de un lado para el otro. Le quiero preguntar por eso, ¿cómo es la relación con Venezuela y qué opina usted de la forma como el comandante del ejército y el ministro de Defensa deberían proceder ahora? Es tan desarticulado y tan lejano que ni siquiera el comandante sabe cómo es el gentilicio de los araucanos, nos dice arauqueños. Somos araucanos, ni siquiera conoce nuestro territorio. El ministro de Defensa le hemos reiterado y le hemos llamado la atención y ni siquiera, ya van 2 cancelaciones de consejos de seguridad en el departamento de Arauca. Oti Patiño, cuando nos acercamos a hablar sobre la situación del departamento de Arauca, simplemente se burló de nuestra situación. Es que los muertos no los están poniendo ellos. Los muertos los estamos poniendo los araucanos, y ese silencio cómplice que tiene el gobierno, que facilita por supuesto y fortalece el que todo el país conoce, es que lo logístico, los campamentos y donde se encuentran los comandantes del ELN es en Venezuela. Allá el régimen de Nicolás Maduro los abriga, los protege, los custodia, mientras las acciones delictivas y estos vejámenes que hacen contra la población civil y esos ataques contra las fuerzas militares vienen y los ocasionan y vuelven otra vez y se resguardan en Venezuela. Eso está más que claro, pero no, este gobierno no ha hecho absolutamente nada y consideramos que esos temas nunca se tocaron en la mesa de ver cómo se entraba en un proceso de facilitación. Nicolás Maduro se jacta de decir que está facilitando el proceso de paz. ¿Cuál que facilitando? Si lo que hace allá es resguardarlos, mientras quienes donde hacen sus acciones contra el oleoducto, matando los líderes sociales, lo hacen en Colombia. O sea, realmente aquí lo que tenemos que hablar es con sinceridad. El presidente Petro dijo que en 3 meses acababa con el ELN, firmaba la paz con el ELN. Se generó él mismo una figura de Mesías y ahora hoy entonces con el pronunciamiento de anoche entonces ahora se victimiza cuando realmente nunca hizo siempre oídos sordos al clamor que teníamos los araucanos. Ahora se va a sentar con el ministro de Defensa que nunca nos ha querido escuchar, con Oti Patiño que tampoco quiso tomar cartas en el asunto, a decidir qué, cuando durante todo este tiempo lo único que han hecho es ignorar nuestro dolor, ignorar nuestras circunstancias, tirarnos al abandono como no lo han hecho todos. Este gobierno que era el cambio, y allá estamos sin luz, sin energía eléctrica, sin conectividad, muertos todos los días. Pero nadie nos ha escuchado. Representante, buenos días. La saluda William Calderón. El paso que viene ahora seguramente es la reacción que va a tener que tomar el gobierno nacional de ordenar a las fuerzas militares perseguir a esa organización terrorista. ¿Usted ve que hay moral en las fuerzas militares después de 2 años de que por orden del mismo gobierno nacional se le contuviera en operativos, que se les impidiera, por ejemplo, hacer bombardeos a los campamentos? ¿Ve que hay moral posible para perseguir a la guerrilla? Yo creo que el gobierno y la orden que dio fue atar de manos a las fuerzas militares. El hecho de haber aceptado ese cese bilateral, por supuesto, generó, y lo repito, el que se convirtieran en simples espectadores, mientras el ELN y las disidencias hicieron lo que quisieron y siguen haciendo lo que quieren con la población civil. Y hoy en día esas son las consecuencias. El gobierno no solo se dejó condicionar, sino que lo provocó ahora el ELN firmando y autorizando esas negociaciones con comuneros del sur, que fue una de las condiciones que puso el ELN dentro de la mesa para poder continuar esos diálogos. ¿Y quiénes son los que tenemos que asumir esas consecuencias? Porque aparte de celebrar su aniversario de 60 años, porque aparte de presionar a las multinacionales con el ataque a los oleoductos de materia económica, pues entonces ahora esta autorización
situación hace que tengan que presionar al gobierno de su poderío militar y casi que querer volverlo a sentar, presionándolo de esta manera, pero mire cuántos muertos más tenemos que entregar nosotros para que el gobierno entienda que la manera en la que proyectó y desarrolló estos diálogos no funcionó, y que esa indolencia con los territorios hizo hoy y muestra los resultados. El único responsable aquí de todo lo que está pasando, que siempre han sido los terroristas, claro, los grupos armados, porque nunca han mostrado voluntad de paz y son los que nos matan, pero también aquí la responsabilidad es del presidente Gustavo Petro, de su gobierno, que definitivamente nos dejó a merced, porque la única ley que impera en el departamento de Arauca es la ley de los terroristas. No se puede decir nada, las fuerzas militares nos abandonaron, no garantizaron nuestra seguridad, no garantizan nuestra vida, no garantizan la honra y la dignidad de quienes hoy están, nos arrodillaron la dignidad de saber realmente que la zozobra y el terror que vivieron esos niños ayer, que ni siquiera sabían que había una guerra en el departamento de Arauca, cuando escucharon esos explosivos, se dieron cuenta realmente en qué territorio, que durante más de 4 generaciones nosotros hemos tenido que vivir con el dolor y la angustia de unos bárbaros que nos han robado los sueños y las ilusiones. Representante, digamos, después de tantos intentos, de los que además la población de Arauca ha sido testigo, de tantos intentos de hacer un proceso de paz con el ELN y de tantos fracasos, ¿también no se le ocurre que es que a ellos no les importa? Que es que no les interesa, pues ellos tienen un negocio muy bueno, ellos no conocen otra forma de vida que esa. ¿Qué más van a hacer? Tienen los temas de actividades ilegales, de minería, de narcotráfico, que realmente ellos no tienen ninguna voluntad ni ninguna necesidad de hacer la paz, y que la única manera es de combatirlos militarmente, arrinconarlos como pasó en su momento con las FARC. Pero este gobierno no lo ha demostrado tampoco, no tiene una posición casi que facilista, es como si nos hubiese entregado como tributo a los violentos, Darcy. Es como si definitivamente hagan lo que quieran con Arauca, porque nunca, si ustedes que son los que digamos visibilizan la situación en los territorios como medios de comunicación, cuando pasó los atentados en el Cauca, todo el gobierno se volcó al Cauca. Director del DNP, ministros, viceministros, presidente, en el Chocó. En Arauca llevamos más de 100 muertos y ni siquiera ha habido un consejo de seguridad en el departamento de Arauca. Si la decisión es enfrentarlos militarmente, miren lo que ha pasado el día de ayer. Les ataron las manos a las fuerzas militares de combatirlo. Mientras este gobierno siga dejando que financieramente Arauca se convierta en su fuente más importante, realmente ¿cuándo vamos a tener nosotros la capacidad de poder acabar? Porque el Frente Domingo Laín, que es el que tiene presencia en el departamento de Arauca, es el más fuerte militarmente, económicamente y además resguardado por la frontera. Es una circunstancia totalmente diferencial al resto del país, o por lo menos mucho más cruda y cruel lo que se vive en Arauca. Si lo quieren enfrentar militarmente, ya este gobierno ha dejado totalmente claro que no es lo que quiere, porque les favoreció su fortalecimiento. Y tampoco en los diálogos quiso tampoco, digamos, condicionar a dejar por fuera la población civil. Entonces yo sí quisiera entender realmente que para lo que hoy yo considero fue un regalo, allá le dijeron hagan lo que quieran con los araucanos, porque no fue importante, no ha sido importante que de verdad escuchara y nos sentara a todos, que no nos excluyera por ser oposición, porque nosotros también apoyamos la iniciativa de paz total, pero que sí sea sincero con los araucanos, qué es lo que pretenden hacer con Arauca cuando durante este gobierno lo único que han hecho es dejarnos abandonados allá. Ellos hacen lo que quieren con nosotros. Ayer, porque definitivamente lo que pasó y que lamentamos profundamente y con muchísimo dolor las muertes de los soldados, de escuchar ese dolor y la tragedia tan grande, fue que el presidente se hizo la víctima diciendo que el ELN no había mostrado voluntad de paz cuando no la mostró desde el minuto cero. Entonces, las decisiones que se tomen, realmente yo quiero que el presidente sea consciente que debe primar sobre todo la seguridad y la vida de la gente en el departamento de Arauca. Darcy, son 40 años que hemos sido nosotros los que hemos tenido que
soportar este terror. Son 40 años. Y hoy en día no hay nada claro para nosotros, ni enfrentándolos militarmente, ni en unas mesas de diálogo. No ha habido, pero permítanse escucharnos a quienes realmente habitamos el territorio. Representante, ¿cuáles son esas actividades criminales específicamente que el ELN usó durante los últimos meses para fortalecerse ante estas posibilidades que les entregó el gobierno? ¿Qué han hecho en Arauca? ¿Narcotráfico, minería, extorsión? ¿Cómo se fortalecieron económicamente? ¿A qué delitos apelaron? Se han financiado durante todos estos años de Arauca. Todos estos años. Esto no es una cuestión de ahorita, por supuesto se ha recrudecido porque ha habido digamos una inacción por parte de las fuerzas militares, pero el fortalecimiento militar ha generado que ellos se replieguen mucho más en el territorio abandonado por las disidencias de las FARC, que ellos quieren seguir ejerciendo el control. Financieramente lo han hecho durante todos estos años desde que llegó el petróleo al departamento de Arauca. Esos ataques a oleoductos simplemente es una presión para generar tributos económicos por parte de las multinacionales. Allá comerciante, pequeño, grande, ganadero, son víctimas de las extorsiones mensuales. Allá no perdonan absolutamente a nadie porque deben pagar ese impuesto de guerra que llaman ellos. Allá nos ha tocado. Por eso cuando hablaron en esas mesas de diálogo del fondo para, digamos, financiarlos sin que ellos dejaran de hacer este tipo de acciones, hombre, los araucanos hemos tenido que pagar todo eso durante tantos años, pues que se asuman todas las acciones necesarias para tratar de calmar un poco o digamos, de salvar a la gente en el departamento de Arauca. Pero lo que hizo este gobierno fue realmente nunca poner atención de qué era lo que estaba negociando ni qué era lo que le estaban condicionando y simplemente dejar que pasaran los días hasta llegar a la crisis y al congelamiento de las negociaciones como hasta ahora. Entonces, vuelvo y lo digo, y entonces aparte de todo provoca el presidente con esa disidencia del ELN hoy, Comuneros del Sur, para que de aquí en adelante, mire, si las fuerzas militares tienen que estar alerta, la policía y la gente, el ELN no va a cesar su accionar y va a ser mucho más cruel y más bestial en lo que va a hacer con el territorio, porque lo advertimos durante meses, no nos pusieron atención y ya hoy estamos viendo esas consecuencias. No van a parar. Muy doloroso este retrato tan crudo que nos está haciendo de Arauca, representante. Además ve uno hechos que revictimizan a los araucanos, como cuando les quitaron, por ejemplo, la sede de los Juegos Atame. Pero le quiero preguntar por algo que usted estaba mencionando. ¿Cómo operan esas coimas y esas extorsiones en Arauca? Cada comerciante, cada ganadero, por cierto número de cabezas de ganado que tenga, empieza a pagar un tributo, le llegan los papelitos, tiene que acercarse, los llaman a rendir cuentas al otro lado de la frontera, en Venezuela, a decirles que deben aportar para el impuesto de guerra, y si no, simplemente no los dejan ejercer sus actividades. Eso ha sido el pan de cada día. Ellos mismos en diferentes pronunciamientos públicos han reconocido que por parte de la contratación pública también se benefician a todos los contratistas, también les cobran ciertos porcentajes. Hoy en día yo estoy amenazada por el ELN simplemente porque no podía seguir callada, y estando desde la Cámara de Representantes, que el país conozca qué es Arauca, conozca cómo hemos vivido nosotros durante tanto tiempo. Yo tengo 37 años, Juan, tengo 37 años y nunca he conocido qué es la paz. Y así han vivido todos los araucanos, y no encontramos en ningún gobierno de verdad que Arauca sea una prioridad. Un departamento, y tú lo decías, tan rico, tan lleno de gente buena, calurosa, que trabaja la tierra, que es tiene los grandes censos ganaderos,
primeros en productores gran calidad del cacao, de plátano, y saber que tantas cosas que queremos hacer, pero estos violentos nunca nos han dejado progresar como departamento. Es muy doloroso, y saber que nuestros hijos tengan que vivir y padecer en un departamento como este, que los jóvenes que tienen tantas ilusiones en los deportes, que se gastan horas yendo a otros departamentos a representar a nuestro territorio, les digan que en su casa no pueden jugar porque no les permiten, porque el orden público no les permiten que lleguen otras delegaciones. Así que estamos olvidados porque no quieren accionar contra los violentos, pero también nos excluyen porque tenemos violentos en el territorio. O sea, estamos totalmente secuestrados por este terror al que no le vemos una salida, al que a veces encontramos que las políticas que se desarrollan no se construyen desde la realidad que nosotros hemos vivido. Doña Lina, se le parte la voz, ¿no? Es doloroso. Yo simplemente me pongo en los zapatos de los niños que ayer tuvieron que escuchar esos estruendos. Muchos de ellos yo creo que nunca lo habían hecho, porque esto pasó hace 20 años. O sea, hemos retrocedido 20 años. Y recordar cuando en su momento yo tenía que esconderme debajo de la cama, escuchando disparos, cuando una bomba acabó con mi colegio, y escuchar también a cómo los soldados gritan de dolor. Eso es demasiado indignante y humillante. Doña Lina, María Garrido Martín, representante a la Cámara de Cambio Radical por el departamento de Arauca, contándonos su historia y contándonos la gravedad de lo que ocurre en su departamento, abandonado, ignorado, durante décadas, destruido durante décadas, sin que haya gobierno que pueda solucionar la situación. Doña Lina, le agradezco mucho por su valentía, por su tiempo, por su dignidad y por abrirnos los ojos a todos los colombianos a través de RCN, a través de la FM, de lo que realmente se vive allá, más allá de un titular, más allá de una declaración, más allá de un registro de prensa. Le agradezco inmensamente, es usted muy amable, muy gentil. A ustedes muchas gracias y por favor no nos dejen solos, por favor. Por supuesto que no, no lo haremos. 8:32, impresionante lo que acabamos de escuchar. Le parte el alma a todo el mundo, ¿no? Claro, yo no recuerdo, Luis Carlos, una entrevista más desgarradora que esta de un congresista llorando por lo que pasa en su departamento. La verdad es que eriza la piel ver la descripción que hace la representante de la manera como el ELN actúa impunemente, cómo extorsiona a los ganaderos, a los comerciantes, cómo ataca a las escuelas y el gobierno impávido ante eso. Los gobiernos, porque hay que ser justos. No, claro, también es cierto. Qué mujer. Es una cosa histórica. Qué mujer. Valiente, tan valerosa. Valiente esta mujer. Tan valerosa. Y qué desgarrador el testimonio, porque es el ciclo que se repite, Luis Carlos. Esa evocación de ella cuando le destruyeron su colegio o cuando tenía que meterse debajo de la cama. Una voz para todos los organismos de protección y de defensa. A esta mujer la tienen que cuidar como a un tesoro. Está amenazada, ¿no? 37 años dijo que tenía y nunca ha conocido la paz. Eso le ha pasado a todo el mundo que vive en ese departamento, porque es que cuántos años, décadas llevamos en este conflicto con los señores del ELN y tratando de hacer la paz. Una y otra vez les llega a ellos la esperanza y mentiras, nada. Ese es el mismo retrato, Luis Carlos, del Cauca, de Arauca, donde personas como ella, y ella pues obviamente 37 años, pero son todas las personas que tienen hoy menos de 70 años, nunca han tenido un día de paz.
Este tema, el ELN, las disidencias, las FARC, todos esos grupos que se clonan en Colombia, este es el retrato más crudo que hemos escuchado hace días. Luis Carlos, y es impresionante también sus revelaciones sobre cómo el ELN también tiene cooptado al Estado local, al gobierno local en Arauca, porque aquí estamos también ante una acusación, hay que recordar, muy grave contra una congresista que supuestamente había pedido unos contratos en la UNE direccionados al ELN para que no se suspendiera la mesa en algún momento. Y esta representante nos dice que en efecto el ELN tiene contratación en Arauca, contratación pública. Increíble, es increíble. Tiene usted razón, Santiago, increíble. Esta radiografía tan temprano que nos rompe el corazón de lo que ocurre realmente en el país, lo que significan los territorios y lo que